El placer de lo morboso, una mirada a lo monstruoso. El texto a tratar, Desvíos de la naturaleza o Tratado del origen de los monstruos, a que va añadido un compendio de curaciones quirúrgicas en monstruosos accidentes que dedica el excelentísimo señor don Melchor Fernández Portocarrero, Lazo de la Vega, conde de la Monclova, comendador de la Zarza en el orden de la Alcántara, del Consejo de Guerra y Junta de Guerra de Indias, virrey gobernador y capitán general que fue del Reino de México y actual, que es de estos reinos del Perú, Tierra Firme y Chile. Con licencia en Lima en la imprenta real por Joseph de Contreras y Alvarado, impresor del Santo Oficio, año de 1695. Joseph de Rivilla Bonet fue un médico zaragozano que vivió entre las últimas décadas del siglo XVII y las primeras del siglo XVIII, fallecido en Madrid en 1735. Estudió medicina y cirugía en la Universidad de Zaragoza, aunque su dedicación profesional se volcó preferentemente al campo quirúrgico. Gran parte de su vida transcurrió en Lima como cirujano de cámara del conde de la Monclova, Melchor Fernández Portocarrero. Rivilla alcanzó altos cargos, llegando a examinador del Real Protomedicato de Perú y cirujano del Hospital Real de Mujeres de la Caridad. El tratado fue realizado por la solicitud del virrey Melchor Fernández Portocarrero al Protomedicato de la Universidad de San Marcos de Lima para dictaminar el nacimiento de siameses muertos. Es de suma importancia este texto para diferentes disciplinas, entre ellas la medicina, pues allí se analiza lo que la medicina moderna llamaría malformaciones genéticas o defectos del desarrollo. Los defectos y deformaciones patológicas del desarrollo del cuerpo fueron asociados y concebidos como monstruosidades, las cuales produjeron una abundancia de cartas, artículos de prensa, crónicas y hasta tratados, tales como el presente. Pese a la revolución tecnocientífica que tuvo lugar en Europa durante el siglo XVII, persistía una fuerte influencia religiosa, por lo cual se pensaba que la aparición de los monstruos estaba ligada a un castigo divino, pues se consideraba la naturaleza como un reflejo de las realidades morales. De allí que se abordara al monstruo también como un prodigio, un ostento o un portento. Los capítulos a tratar son los capítulos 1 y 2, los cuales versan sobre el significado y la definición de monstruo. Se examinará cómo el análisis de aquella palabra y su etimología puede derivar en un ejercicio de la mirada. Capítulo 1 de la significación de la palabra monstruo. Dice Rivilla de Bonet: siempre las raridades se han llevado tras sí la observación, y si bien ésta queda en lo más estéril, pasando en el asombro, o lo que es más inútil, pasando juicios vanos, produce sin embargo en lo que según reglas las estudian los gloriosos efectos de la satisfacción o el noble fruto de la utilidad. Monstruo viene del latín monstrum, el cual por lo general estaba asociado a un sentido religioso, y de allí que se asociara constantemente a un suceso sobrenatural o a una señal de los dioses. Es el verbo monere, avisar o advertir, el étimo sobre el que se forma monstrum. De monstrum se derivan también los verbos monstrare y demonstrare, mostrar y demostrar. Rivilla de Bonet trae algunas posibles significaciones siguiendo a ciertos filósofos y pensadores antiguos, entre los cuales convergen en la asociación del monstruo con el prodigio, el ostento y el portento. Entre las propiedades, acepciones y comentarios del monstruo resaltan las siguientes. La teología moral la toca para el superior de su salud eterna en el bautismo. Así puede llamarse cualquier cosa que exceda los límites de lo común. Otros con más razón afirmaron que se decía tal de monstruo porque mostraba algún suceso futuro, y estos tenían por su autora la singular providencia del cielo. Pensaron se decía monstruo respecto de que consuenan un mismo sentido, siendo lo mismo predecir que avisar, que es aquí la significación del verbo moneo. Confirmase esto tan convincentemente como que fueron estos partos temidos de la antigüedad como ominosos según el grado de su exceso. Si bien, como se ha dicho, unos eran más terribles en el agüero que otros, diferenciados según los grados en los efectos que producían en el derecho público y privado.
Eran más prodigiosos todos aquellos partos en que la naturaleza había cometido más enorme falta contra su mismo orden. Es evidente que los pensadores expuestos por Rivilla de Bonet concuerdan en algunas ideas generales que, aunque llamados prodigios, ostentos o portentos, convergen en el mismo sentido intentando nombrar al monstruo. Se podría argumentar entonces que lo monstruoso excede los límites de lo común en la naturaleza, y ese exceso, que es una falta en contra de su mismo orden, es una predicción, un aviso ominoso de la providencia del cielo. Capítulo 2 de la definición del monstruo. Dice Rivilla de Bonet: después de haber tratado del nombre, su etimología y acepción, pasaremos de saberle llamar, a conocerle, y de oírle a verle, a lo menos en la efigie de su definición. El primer pensador que trae para lograr ver el monstruo es Aristóteles. Sin embargo, esta primera definición que propone el filósofo griego es una definición errada. Dice ser el monstruo un concepto vicioso y procreado fuera de la intención de la naturaleza con falta o exceso de alguna cosa en él. Agrega Rivilla de Bonet que Aristóteles incurrió en el error de tener por primera degeneración en monstruo a la mujer, así por la falta que tiene de la perfección viril, como por haberla querido hacer una obra preterintencional de la naturaleza, cuyo directo fin es producir un animal perfecto. Sin embargo, como es falso el supuesto, es absurda la consecuencia, porque dado que faltase en generación femenina, no por esto ésta se diría monstruosa. Más adelante, Rivilla de Bonet plantea también que Platón en su Timeo llega a soñar la transmigración de las almas de los malos a los cuerpos de las mujeres por su imperfección. Sin embargo, Rivilla de Bonet nuevamente asegura que no se puede verificar en ella la degeneración monstruosa de la naturaleza. También asegura que cuando se habla de monstruo solo se habla del cuerpo y no del alma racional, en la que no puede haber falta ni exceso ni otra monstruosidad que la espiritual del pecado. Se diría entonces que el cuerpo deforme o fuera de lo común es por sí monstruoso, pero el alma pecaminosa puede prestarse a un juicio antes de ser determinada como tal. Aristóteles, en el libro 10 de la Ética Nicómaco, dedica este capítulo a hablar del placer y la felicidad. Plantea la distinción entre el placer y el goce, argumentando que es posible entrar en un estado de placer rápida o lentamente, pero no es posible estar en actividad con respecto al placer de una manera rápida o lenta, es decir, gozar. Argumenta también que hay distintas especies de placeres, unos que proceden de nobles acciones y otros de vergonzosas. Es evidente que el placer surge con respecto a toda sensación, pues es dicho de vistas y sonidos que son agradables. Pese a que Aristóteles hace una diferenciación entre el placer y el goce, es importante tener en cuenta otro término relacionado con los anteriores, el morbo. El morbo puede definirse como la necesidad de ver, sentir, oír, oler o interactuar de alguna manera con lo que socialmente se cataloga como prohibido o proscrito. Se trata en esencia de una fuerza que impulsa a entrar en contacto con ello y a experimentar placer al hacerlo. La clave en el morbo es la transgresión como fuente de placer. Teniendo en cuenta que lo planteado anteriormente está relacionado directamente con el sentido de la vista, es importante aclarar los siguientes conceptos que surgen a partir de este, es decir, la diferencia entre ver, mirar y observar. Ver implica percibir o conocer mediante el uso de la vista. La percepción es un proceso que permite, gracias al modo en que la luz se refleja en los objetos y dependiendo de las condiciones físicas del ojo, dar cuenta de lo que está alrededor. Mirar tiene que ver con dirigir la vista hacia algún objeto, es decir, enfocar algo en particular. Por lo general es una acción relacionada con el cuerpo y con la interacción con objetos materiales. Observar es en primera instancia examinar atentamente algo o alguien. Esto quiere decir que para observar se debe ver y mirar al mismo tiempo. Ahora bien, si relacionamos la mirada con lo mirado, detrás de lo mirado siempre hay un sujeto. Es decir, que si habláramos específicamente de lo monstruoso, siempre hay alguien que mira. De ahí que puede hablarse de una persona que mira o un mirón que puede relacionarse igualmente con un curioso o un voyeur, del que se deriva voyeurismo. Esta curiosidad se expresa así como el placer de mirar a un otro extraño, deforme, ominoso y pecaminoso.
Sin embargo, la mirada usualmente se ubica en lo mirado, dejando a quien mira fuera del plano de la acción. La teología moral nombrada por Rivilla de Bonet en el primer capítulo era aplicada para determinar qué seres podían ser bautizados y qué seres eran lo suficientemente monstruosos para escapar de la providencia del cielo, pero nunca se tornó a juzgar a aquel sujeto que miraba. Volviendo al mostrare, podría llegarse a pensar que una de las funciones del monstruo era ser mostrado, y para ser mostrado se necesitaba de un observador curioso. Quizá la teología moral de la época no se preocupó tanto por esta fascinación morbosa por ver lo monstruoso. La mirada siempre apuntó hacia lo monstruoso y no hacia quien miraba. Surge por consiguiente la pregunta: ¿cómo diferenciar entonces la mirada monstruosa relacionada con el placer, el goce y el morbo de la mirada hacia lo monstruoso?